que se están denunciando. denunciando, o porque se entiende que hay realmente situaciones que son de un grado de dramatismo que de alguna manera eximen a esa persona de una responsabilidad. Yo creo que una cosa que hay que decir también muy claramente es que no todos los abortos son iguales. Hay abortos dramáticos, de situaciones de vida o muerte, donde realmente, ¿qué se hace? Hay casos, aunque se ha avanzado mucho en medicina, en que se da una disyuntiva entre la vida de Sí, la mujer o la vida del feto. y en esto es prioridad la de la madre. Claro, o no, o depende, porque también hay algunos que dicen que la vida más débil, la vida más amenazada o la vida más Es la de la madre y no la indefensa, del bebé. claro, depende, por eso. Ahí yo creo que hay que actuar con prudencia y hacer en ese momento responsablemente lo que se pueda, defendiendo la vida de la mejor forma posible. Hay abortos a la ligera o abortos frívolos. Hay abortos porque hay una mujer que decide, tengo un hijo o voy de viaje, y hace un aborto para irse de viaje. O no quiero engordar 5 kilos, me hago el aborto. Digámoslo, hay de todo, Sí, lo no, cierto, no todo y hay abortos dramáticos. Hay abortos dramáticos porque realmente suponen situaciones donde esa mujer o esa chica está sola o realmente alguno de esos casos extremos que ustedes comentaban, lo cual no quiere decir que esté mejor o peor, hay que comprender. Yo creo que un criterio acá es distinguir el hecho de la persona. lo cierto es que hoy se realizan. Exactamente, el Coincidimos hecho todos es... en que se está realizando, que es un negocio para algunos, que quien tiene plata lo practica, o quien puede lo practica, o quien consigue cómo practicarlo lo hace, Claro. y aquel que Y no que, se y que, somete a prácticas no habituales para hacerse un y que aborto. bajo esa pena, digamos, aunque ahora no es tan fuerte, de una posible sanción o una punición legal, hay mucha gente que acude a métodos o a A eso, clínicas que no tienen nada de asépticas y hay riesgos reales, ¿no? También yo creo que se manejan estadísticas con mucha libertad y se hablan de cientos de miles cuando la cosa no es tampoco tanto, ¿no? Vamos a escucharlo al juez Lozada, que el año pasado tuvo un caso muy resonante que autorizó, en realidad le dijo a los médicos, no me tienen que pedir autorización para hacer esta práctica porque la ley es muy clarita, ustedes en este caso la tienen que practicar. Esto le llevó luego a tener ciertas complicaciones legales en su cargo, pero esto nos decía el juez Lozada la semana pasada aquí. Celebramos, por supuesto, la posibilidad de llevar adelante este debate. Creemos que el marco de la democracia es el escenario en el cual este tipo de debates debe llevarse adelante. Creemos que no debemos ahorrarnos los argentinos la posibilidad de debatir respecto de algunos temas complejos, en los cuales, claro que sí, colisionan principios éticos, morales, axiológicos, filosóficos, pero que en todo caso esta es una de las bondades de la democracia, poder sentarnos alrededor de una mesa y expresar ideas, esgrimir argumentos para tratar de llegar a las conclusiones más pertinentes o más adecuadas. Seguramente en el ámbito del Congreso Nacional y en la ciudad de Buenos Aires esto tiene un peso y una relevancia y un activismo militante muy puntual, y esta situación se encuentra matizada y aún sosegada en el ámbito de las diversas provincias. Pero creo que Río Negro es una provincia que ya ha expresado además en su legislatura un interés y una cierta preocupación por abordar estos temas, que claro que sí, que hacen cada vez más a la situación de las mujeres y a la situación también de los hombres, por supuesto. Me parece que este debate abierto, franco, en relación a la continuación o no de la punibilidad del delito de aborto, me parece que es un tema importante. No es menor, me parece, preguntarnos acerca de si la norma prohibitiva que sanciona el aborto efectivamente protege la vida tal como se lo propone. Ahí dejó abierto un interrogante el juez Lozada, si, tal como se propone la nueva ley, preserva la vida. Sí, lo que dice, lo que aclaró él es que lo que hay que tener en cuenta cuando uno ve y analiza un tipo penal, cuando se crea también un tipo penal, es cuál es el bien jurídico que se está protegiendo. ¿Y Entonces, aquí? lo que dice él es, en la forma en que tenemos hoy nosotros esta norma, en definitiva, el bien jurídico que parecería ser la vida, el que se está protegiendo, no siempre resulta ser la vida.
Entonces, como que hay una extralimitación en determinadas cuestiones que el legislador de hoy la tiene que revisar, porque el legislador que escribió esa norma la escribió dentro de un contexto totalmente distinto, dentro de un contexto de valores también totalmente distintos, porque fue en el año 1921 que se redactó esta norma. Lo que tenemos que tener en cuenta siempre es que cuando nosotros hablamos de derechos, que son derechos estos constitucionales que emanan de la Constitución, no tenemos un listado de cuál está por encima de otro. Los derechos van a variar. En el caso concreto va a haber uno que está por encima de otro, en el caso concreto puede ser que cambie, que el otro esté por encima del primero. Para la ley, una persona pasa a ser persona a partir del momento que nace. Para la ley, no, pasa a ser persona desde el momento de la concepción para la ley argentina. Sí. Y ese es el tema, y eso también es algo que hay que tenerlo en cuenta porque está específicamente regulado en la Convención sobre Derechos del Niño, con una reserva que hace la Argentina cuando suscribe la convención, y que deja a la Argentina en una situación bastante incómoda como para despenalizar el aborto. Lo que no significa que no se pueda hacer, pero sí Argentina va a tener que buscar la forma de respetar el derecho a la vida desde la concepción, que es algo que en otros países no ocurre, sorteando algunas cuestiones. La única forma de proteger un derecho, como es el derecho a la vida, no es solamente penalizando. Hay otras tantas formas. El derecho a la imagen, por ejemplo, se sanciona en el Código Penal y se sanciona también en el Código Civil. Entonces, tenemos que buscar algunas otras formas de regular esto, de defender el derecho a la vida de una persona que está por nacer, pero bueno, hay que ver si, que esto es lo que dice Lozada, si como tenemos la norma hoy, estamos defendiendo lo que corresponde o nos estamos salteando alguna cuestión y nos estamos olvidando de cuál sería el bien jurídico protegido. Manolo decía recién algo interesante. La posición de quienes están a favor del aborto es mi cuerpo es mío, soy dueño de hacer con mi cuerpo lo que quiero, y usted la planteaba así, pero no la del bebé. Claro. ¿Y el bebé quién lo defiende? A ver, ahí está. Yo también quisiera decir que Argentina siempre se ha distinguido por ser, y además hemos tenido épocas muy duras en esto, acuérdense, derechos humanos. Sí. Bueno, creo que en un contexto más amplio también deberíamos pensar si ese ser que se está formando no tiene derechos. A ver, yo vuelvo a decir, este es un tema complejo, exige mucha comprensión, no es todo nada blanco, negro, bueno, malo, pero yo quisiera plantear un tema que me parece que es fundamental y que me da la sensación que en determinados debates sobre el tema del aborto se margina olímpicamente, ¿no? Es el tema que eso que se está formando, ¿qué es? Y aparentemente, por todo lo que yo vengo leyendo, no únicamente porque esté legislado así en alguna convención, que me parece, sino aparentemente todos los datos científicos, genéticos, embriológicos, cada vez más serios, cada vez más profundos, cada vez más infinitesimales, apuntan a que desde el momento de la concepción, o al menos de la anidación en el útero, porque un óvulo fecundado en el aire no tiene posibilidades de vivir, que son, estamos hablando de pocos días, al menos desde la anidación, para dejar un margen, es un ser humano porque es un código genético distinto del de la madre, que él dirige su desarrollo. No es la madre le da lo que quiere, no, él le va diciendo a la madre lo que necesita. Y es una secuencia absolutamente lineal, evolutiva, sin ninguna solución de continuidad, de modo que lo que va a ser, lo que vamos a llamar persona, en el momento del nacimiento, o a los 8 meses si se produce un adelanto, o los niños 7 mesinos, no hay distinción, es lo mismo, es ese mismo ser. Entonces, después uno hará de su vida lo que quiera y comprenderemos. Pero yo lo que decía el otro día, y lo vuelvo a decir, es demuéstrenme que eso no es vida humana. Y seguimos hablando. Pero si es vida humana, otorguémosle el estatuto antropológico y el estatuto de derechos que hay que darle. Pero con esto, ¿usted qué está planteando? ¿Es humano? ¿Hay que dejarlo vivir? Que es un ser humano, que tiene derecho a la vida. Tiene y que, derecho como a la decía vida. Moira, hay que plantear otro montón de cosas de educación sexual, de formación, de información sobre métodos anticonceptivos, de acompañamiento a personas que a lo mejor se encuentran con un embarazo no deseado, de aligerar muchísimo más las leyes de adopción para que a una mujer que no quiere tener un hijo lo pueda entregar. Hay muchas cosas que se pueden hacer antes de pensar en interrumpir una vida. Bueno, esa es mi postura. Respecto de esto, yo creo que hay una cuestión que es muy interesante
destacarla cuando uno habla de la despenalización del aborto, y es el tema de la falta de políticas públicas en un montón de sentidos que están relacionados con este tema de los embarazos no buscados. Bueno, pero la Iglesia también tiene su opinión al respecto, Sí. está en contra de la anticoncepción. Y algunos sectores de la Iglesia. Claro, no, pero Tampoco a ver, todos. la anticoncepción es un tema muy amplio. La Iglesia está a favor de la paternidad responsable y dice que también aquí avanzó mucho la ciencia y cosas que a lo mejor hace 30 años aparentemente eran claramente abortivas, ahora hay otro tipo de medicamentos, otro tipo de control, otro tipo de métodos y en definitiva el último criterio válido sobre la moralidad de un hecho es la conciencia moralmente recta y bien formada, y tampoco se puede aplicar una regla única, porque cada caso, cada matrimonio o cada mujer puede saber si este método a ella le va bien o no le va bien, ¿entendés? Es decir, no es que la Iglesia esté totalmente en contra de la anticoncepción, está a favor de la paternidad responsable y cada matrimonio, cada pareja tiene que ver cómo controlar esa natalidad. Se está poniendo interesante. ¿Podemos ir a una pausa? ¿Ya regresamos? Sí, podemos. Ya volvemos. Había quedado un tema pendiente, Moira, que era de las políticas públicas al respecto. Exactamente. Acá hay un problema que es fundamental cuando nosotros estamos hablando de esto, como decía recién, y es que el Estado es como que está medio tranquilo con el tema de que el aborto está penado. Entonces, como está penado, parece cerrar los ojos y decir, nadie lo hace, nadie lo hace, nadie lo hace, porque hay una ley que prohíbe. Entonces, nadie hace las Pero es cosas más que la fácil ley para no prohíbe. hacerse cargo de... Bueno, es más fácil para no hacerse cargo. ¿Y cuáles son las cosas que no se hace cargo el Estado que debería hacerse? Y que tenemos buenas leyes, porque tenemos muchas leyes en todo el país hoy en día sobre salud reproductiva, sobre educación en salud reproductiva, que la verdad no se cumplen de la forma en que las leyes estipulan. En la provincia de Río Negro tenemos una ley que establece un programa, en Nación hay una ley que también establece un programa de salud reproductiva, y en la provincia de Neuquén también, por ejemplo, en donde se establecen un montón de pautas que lo que se cumple es un mínimo porcentaje de lo que la ley aspiraba en el momento de que se sancionó. Hice referencia específicamente a la ley de Neuquén porque recuerdo que la ley de Neuquén habla muchísimo del tema de la importancia de la publicidad en los medios. Que la verdad uno no ve en los medios publicidades donde hablen de la paternidad responsable, de qué es lo que hay que hacer para no quedar embarazado, digamos, para no generar un embarazo no buscado, ¿no? Donde la gente no quiere. Obviamente, siempre hay un porcentaje de gente que por más que prevenga ciertas cosas, sabemos que todos los métodos anticonceptivos tienen un margen de error. Pero sí tenemos que ser conscientes que la mayoría de las mujeres que se hacen abortos, o un gran porcentaje de las mujeres que se hacen abortos, un gran porcentaje de mujeres que quedan embarazadas sin buscar ese embarazo, no están dentro de ese porcentaje, sino que están dentro del porcentaje que no utilizan adecuadamente los métodos anticonceptivos, que tiene que ver con una cuestión de desconocimiento, tiene que ver con una falta de educación en este tema. Así que yo creo que una de las cosas, y digamos, es así esto, porque se ve en lo que ha pasado en otros países, una despenalización del aborto obliga al Estado a ponerse firme en todo lo que es materia de prevención. El Estado ya no se puede hacer el ciego y decir nadie lo va a hacer. El Estado tiene que ser consciente. Y eso es para prevenir los embarazos. Una vez que están los embarazos, las mujeres en los países que existe la posibilidad de realizarse abortos en los lugares, en los establecimientos públicos, tienen una asistencia de psicólogos, asistentes sociales, médicos especializados, personas especializadas, personas capacitadas para decirle a esa persona
todos los pros y los contras de la práctica que se va a querer realizar. Las mujeres que abortan en Argentina no tienen ese derecho. Y los chicos que están siendo abortados en Argentina no tienen ese derecho tampoco. Entonces, no nos podemos hacer los giles con esto. Tenemos que tener en cuenta y aplicar políticas públicas serias. En Francia, por ejemplo, hablando de lo que decía recién Manolo, el tema de también las adopciones, en Francia, una de las cosas que se estableció cuando se despenalizó el aborto y cuando se permitió realizar abortos hasta determinadas semanas del embarazo, fue la posibilidad de que los chicos al nacer tengan una inscripción sin registro de madre. Chicos que automáticamente pasaban al sistema como para ser dados en adopción. Se los inscribía en vez de con madre, con una maternidad con una X. Sí. ¿Y esto para qué era? Para resguardarle a esa mujer que se sentía mal por el hecho de que no quería o no podía, porque hay veces que no se puede, criar a ese chico, la posibilidad de que ese chico siga viviendo. En Argentina todo esto no lo tenemos. Entonces, fijémonos, toda la cantidad de personas que se someten a este tipo de prácticas, que mueren por este tipo de prácticas, que les estamos, por la existencia de esta pena y de este cerrar los ojos porque no existe, les estamos privando de un montón de derechos. Ya vamos a entrar en ese territorio, tenemos una nota al respecto, lo escucho, padre, al respecto. A ver, de lo que decía Moira, de las políticas públicas, ¿de qué nos hace el Estado? Estoy de acuerdo totalmente y tengo la sensación que hay por parte de determinados grupos o esta corriente feminista ultranza que antes hablaba, una especie de insistencia muy marcada, hay que sacar el tema adelante y todo ese otro marco de cosas importantes, positivas, de defensa, digamos, de educación, etcétera, no se están potenciando ni se están desarrollando en la medida que deberían. Entonces, se juntan ambas cosas, ¿no? Una especie de evasión cómoda por parte del Estado y una imposibilidad de que mucha gente... Los otros días, comentando estos temas en varios ámbitos, porque es un tema que realmente se está charlando mucho, alguien decía, ¿no?, que con los medios que tenemos ahora, la posibilidad de hacer una educación anatómica, fisiológica y en valores bien hecha sobre la vida y sobre los embarazos, sin embargo, cada vez hay más chicas embarazadas y cada vez son más jóvenes, chicas de 12, de 13, de 14 años. ¿Qué está fallando? Y creo que también hay una apelación muy grande a si nuestro sistema educativo garantiza que se trate, pero no de una manera puntual. En 7º grado llamamos a una doctora para que venga a dar una charlita. No, tiene que ser una cosa transversal que atraviese toda la educación, sobre todo últimos grados de la primaria y el secundario, donde se sepa, se informe y no olvidándonos que la información no es toda la educación que hay que dar. La información es una parte, pero la educación también es una apelación a la vida, a la responsabilidad, a la libertad, a otros muchos temas. Cuando estamos educando a la gente sobre este tipo de temas, educamos de la prevención y educar también sobre lo que es el ejercicio responsable de la paternidad. Que esto también es algo que se olvida, porque en general, ¿qué es lo que pasa? Bueno, llega este chico, sale a la vida, ¿y después qué? Están los abuelos. Leyes son, bueno, pero estas leyes también son de paternidad y de maternidad responsable. Y esto es algo que no existe hoy en las políticas públicas argentinas. Y es un grave problema porque después vemos estos padres muy jóvenes o incluso padres que no son tan jóvenes que tienen el chico y no saben qué hacer. Y ahí empiezan los otros problemas. No es que se termina solamente con el nacimiento. A mí me ha tocado en alguna oportunidad en mi vida sacerdotal poder hablar tranquilo y poder con chicas jóvenes embarazadas que estaban realmente en la duda de hacerse un embarazo y al mismo tiempo se daban cuenta que querían tener a ese hijo pero no se sentían con la capacidad de poder educarlo. Y bueno, tratar de llevar ese diálogo a un ámbito, a un estilo, un ambiente mucho más calmo, mucho más sereno, tratar de superar esa angustia y finalmente, gracias a Dios, creo que en casi todos los casos que lo pude llegar a hacer, convencer a esa chica que acompañada y contenida y con todos esos recursos que hoy permite dar a luz y entregarlo en adopción y ser testigo luego de la alegría, de la felicidad de esa madre que tuvo al hijo que en el fondo quería tener y sabe que está cuidado como ella no lo podía cuidar.
Vamos ahora a compartir una nota que tenemos grabada con el doctor José Luis Golubicki. Él es el rector, el director de la Maternidad Sardá, y nos plantea un tema que recién lo hablábamos medio como al pasar. Hoy las prácticas se realizan y cuáles son los resultados de esas prácticas. Yo trabajo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y quizás, digamos, los índices de mortalidad materna en general son bajos como en Río Negro. Estamos en alrededor de 18 por 100.000 nacidos vivos, cuando la media nacional es de 55 muertes maternas por 100.000 nacidos vivos. Este tema es tan importante porque la principal causa de mortalidad materna en nuestro país es el aborto, y el aborto séptico, el aborto infectado. Por lo tanto, creo que toda la sociedad se merece un debate. ¿Por qué? Porque para saber cómo es una sociedad hay que saber cómo en ella se vive y cómo en ella se muere. El aborto inseguro, clandestino, es el principal método en nuestro país. ¿Por qué? Porque está penalizado. El aborto seguro, es más, la definición de aborto inseguro, ¿cuál es? Es un procedimiento efectuado por manos no adiestradas y con métodos caseros fuera de la medicina. Y acá todavía sigue habiendo como principales métodos abortivos inseguros la sonda, la aguja de tejer, hasta el tallo de perejil. Hoy hay otros métodos, el uso del misoprostol, el oxapros, etc. Esto ha disminuido un poco la cantidad de abortos sépticos, lo cual no significa de que también corran riesgo estas mujeres. Y es tan importante este tema porque es un tema de inequidad. Cualquier marcador que usemos, el marcador que se usa en salud pública para determinar cómo anda la salud pública de un país es los índices de mortalidad materna. Y se habla de inequidad cuando esto no funciona, teniendo en cuenta que inequidad es sinónimo de que de injusticia más evitabilidad, porque hay formas de evitar. Y yo creo que este debate no tiene que pasar en la sociedad en el ángulo de discusiones entre perros y gatos. Es ver cuáles son las cifras, qué podemos hacer para ayudar, porque acá, digamos, no hay que ser hipócritas. ¿Quiénes se mueren? Se mueren las chicas pobres, jóvenes, analfabetas, que viven en zonas perirurales o periurbanas. Las chicas ricas no se mueren por esto. Quedó claro, ¿no? Las chicas ricas no se mueren por esto. Quien tiene plata lo puede realizar bajo algún pretexto, le ponen a la orden médica con la cual lo internan y se la puede practicar. Quien no tiene dinero recurre a métodos domésticos que son muy pero muy peligrosos. Ante eso, ¿qué hacemos, padre? Bueno, estamos volviendo al tema, ¿no? Defender la vida, hacer todo lo posible para que la vida realmente, ese derecho a la vida, se abra camino, proteger, contener. No todas las vidas se desarrollan antes y después del nacimiento en las condiciones más favorables. En el tema ese de las políticas públicas había también que incluir otras muchas cosas que el Estado, la sociedad, debería hacer para garantizar la vida y la vida en condiciones de dignidad, de alimentación, de educación para mucha gente, porque estamos hablando lamentablemente de quizás chicos con derecho a la vida que no nacen, y habría que hablar también de los chicos nacidos que mueren. También hay como una gran responsabilidad. Por eso yo vuelvo a decir, me da mucho miedo estas focalizaciones tan abusivas, y me da mucho miedo cuando, y en este tema es uno de ellos, y en Argentina está pasando bastante últimamente en una serie de temas, nos falta la serenidad y la tranquilidad de decir, mira, vos pensás blanco, yo pienso negro, pero esto no nos convierte en enemigos, ni te tengo que insultar, ni te tengo que demonizar, ni desautorizar. Son cosas, muchas de ellas, casi todas, con un alto margen de opinabilidad. No son dogmas de fe, no son palabras drásticas. Tenemos que poder hablar de estas cosas con tranquilidad. Porque cuando se habla, se flexibilizan posturas o se descubren puntos de vista que antes no me había planteado y para mí eso es importante. Quería leer algo usted, padre. Quería leer algo porque también tengo que decir que me da la sensación, lo he vivido en algunos ambientes, como que siempre que se habla de la Iglesia católica se atribuye a la Iglesia una postura en este tema muy rígida, muy cortante, muy condenatoria, que probablemente en algunos ambientes, en algunos países
y de algunas personas o grupos haya sido así, lo cual me parece que no es bueno nunca, ¿no? Y lo que quería leer, que realmente identifica muchísimo lo que yo pienso y siento en este tema, es lo siguiente. En la comunidad cristiana quisiéramos imitar la actitud positiva de Jesús ante la persona y la vida, en vez de quedarnos en lamentaciones y condenaciones o comentarios negativos. Que aprendamos de Jesús a denunciar el mal sin condenar ni insultar a quien lo hizo, a comprender a la persona, aunque no siempre justifiquemos sus actos, y a formar personas y comunidades testimoniales a favor de la vida y de la persona para que todos tengamos vida en abundancia. Cortito, ¿está a favor o en contra de la despenalización? En muchas de las circunstancias en que se puede plantear, yo estoy más favorable a la despenalización, en el sentido que hemos hablado todo este tema. Moira, ¿a favor o en contra? Yo también estoy a favor, lo vengo sosteniendo desde hace bastante, de la despenalización, pero insisto, la despenalización liviana, alegre, no. Claro, la despenalización responsable y con una responsabilidad del Estado muy fuerte en la puesta en marcha de políticas públicas serias. Me parece que eso es lo único que puede respetar el derecho de todos, de la persona por nacer y de las mujeres también que tienen sus derechos sobre este tema. Ante la despenalización, ¿va a haber una corrida masiva a hacerse abortos? No. No. No es como lo que se pensaba con el matrimonio igualitario, que van a salir todos juntos a casarse y a adoptar, que no fue así. De hecho, las estadísticas de los países en que se llegó a aprobar la ley apuntan a eso. No aumenta mucho. No. Muchísimas gracias por haber estado aquí. Mi opinión, estoy a favor de la despenalización para que no se muera tanta gente por métodos mal realizados, prácticas mal realizadas. Cada uno sabe después, cada uno es responsable y debatirá con su conciencia si lo que está haciendo está bien o está mal. Muchas gracias. Este es el final de Quórum. Hasta luego.